Continuamos con los ejercicios de la unidad 6 de la asignatura de dibujo creativo y de figura humana. Este ejercicio, que ya es de los últimos, es un ejercicio también muy sencillo y tiene la función principal de poder generar esa ambientación que a veces nosotros necesitamos crear para algún tipo de personaje o incluso para cualquier tipo de dibujo que estemos generando, a lo mejor de cómic, a lo mejor generando algún boceto en particular, que tiene que ver con el manejo de plantas, de árboles, y generarlas realmente no es tan complicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con los trazos iniciales, como lo hemos hecho prácticamente todo este curso. Recuerden que no estamos haciendo dibujos muy complejos ni muy perfectos, por llamarlo de alguna manera, pero por medio de trazos, por medio de texturas, de achurados, estamos trabajando la mayoría de los ejercicios y en estos no es la excepción. Realmente el manejo de plantas, de árboles, de todo ese tipo de elementos que nos pueden ayudar a generar un contorno, se manejan prácticamente de la misma manera. Vamos a empezar a trabajarlos. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. Pueden ser arbustos y pueden ser incluso plantas pequeñas. Si se fijan aquí, en los colores voy a trabajar yo con dos tonos en particular de verde, con un tamaño de pincel de 6 puntos, y podemos empezar a trabajar cosas muy sencillas, como a lo mejor puede ser un pequeño arbusto que tenga cierto tipo de forma en cuanto a las hojas, en cuanto a un trabajo de ciertos picos, etcétera. Y realmente lo interesante de este tipo de objetos es prácticamente el manejo del sombreado. Si se fijan, yo comencé trabajando con un verde en particular y con el verde oscuro, lo voy a pasar hacia el frente, voy a empezar a generar simplemente textura, ¿no? Aquí va a depender qué tipo de iluminación necesito que tenga mi elemento y dónde voy a trabajar mi sombreado. Por ejemplo, yo voy a trabajar un sombreado por esta zona de las hojas que está aquí. Entonces, al yo seleccionar un sombreado aquí, prácticamente en el resto de las hojas necesito trabajar el sombreado en la misma posición en todas de manera particular, ¿no? Si se fijan, bueno, aquí estoy trabajando simplemente líneas que incluso ustedes pueden trabajar hacia diferentes direcciones. El detalle es prácticamente trabajar, fíjense, si se fijan aquí, pues una especie de elemento sombreado por algunas partes de la plantita que estoy generando. Me voy sobre la de acá, de esta manera. Me voy sobre la que está atrás para generar también. Y no es más que textura, no es más que un achurado que ya hemos trabajado en otros ejercicios. Y esto le da un poquito de profundidad. Incluso, por ejemplo, puedo trabajar con el otro verde y empezar a trabajar también el tipo de achurado sobre el área que queda un poquito más limpia por acá. Y si se fijan, logramos resultados interesantes, sobre todo por los manejos del color. Es importante tomar en cuenta esto que estamos trabajando aquí, que el manejo del color no necesariamente tiene que ser algo perfecto, sino que es algo que me va a ayudar a complementar el resultado final de lo que estoy generando, ¿no? Entonces, en todo caso, que ustedes necesiten generar más formas, pues simplemente se van a generar. Por ejemplo, aquí ya tengo estas, pero yo a lo mejor necesito generar otra acá, a lo mejor necesito generar otra acá. Bueno, voy a trabajar exactamente lo mismo, ¿no? Voy a sombrear por las áreas en donde yo necesite hacerlo, que son las partes bajas en este caso de las hojas, que es más o menos algo así, y voy a aplicar el otro tono por las partes altas, ¿no? En general vamos a trabajar sobre ese tipo de trabajos de achurados, sobre este tipo de trabajos de líneas, como los que estamos viendo aquí, ¿no? Pongo el verde encima, el verde claro encima, y empiezo a trabajar el relleno, por llamarlo de alguna manera, sobre la hoja de este lado, de esta manera, ¿no? Y así, sucesivamente, puedo seguir trabajando y rellenando de una manera un poquito más precisa. Acuérdense que, tomando en cuenta que son más que achurados, más que líneas las que estamos trabajando. Por ejemplo, si quiero trabajar con un pino, voy a poner el tono fuerte encima. Voy a trabajar con prácticamente, digamos, por de alguna manera, el palo principal del pino de esta manera, como lo estamos viendo aquí. No tiene que ser algo perfecto, pero sí algo que me indique que a partir de ahí yo voy a generar el objeto, el pino en este caso, como lo voy a ir generando ahorita, ¿no? Entonces, a partir de esto,
ya empiezo yo a trabajar con la base y todo esto, pero voy a comenzar a trabajar de más a menos con el trabajo de las hojas de esta manera. Miren, fíjense cómo le doy cierta forma, como lo estamos viendo aquí, hacia este lado. Empiezo a trabajar con las formas de igual manera para este lado, de esta manera. Y ahora aquí lo que voy a empezar a trabajar yo de una manera muy puntual es con el tamaño, ¿no? Porque lógicamente voy a ir de menos, perdón, de más a menos. O sea, el tamaño aquí va a ser más pequeño. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Va a ser más pequeño. Y así sucesivamente, a partir del tronco empiezo a generar el trabajo con el resto, que si se fijan en tamaño siguen quedando más pequeñas conforme yo me voy yendo hacia arriba, de igual manera hacia acá, más pequeñas. No lo voy a hacer tan tupido, pero si se fijan, más o menos de esta manera empiezo a trabajarlo. Trazos suaves, trazos que no son tan perfectos, que simplemente me van a ayudar a ir generando la forma principal del objeto. Aquí sigo trabajando con las hojas en menor tamaño hacia arriba, y así sucesivamente, ¿no? Después las puedo incluso seguir arreglando, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a generar estas de acá, pero a lo mejor yo quiero que estas queden un poquito más hacia afuera. Bueno, las saco un poquito más. Esas también las extiendo un poquito más hacia afuera. Yo le voy a dar el sentido de la textura con el trazo que estoy generando, como lo estoy generando precisamente en este momento. Entonces, yo puedo ir sacando hacia afuera, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante, por ejemplo, con este tipo de detalles, con este tipo de árboles como es el pino, es el manejo del sombreado, ¿no? Voy a más o menos llegar más o menos hasta esta área para ya no terminarlo todo hacia arriba. Y aquí sí ya, lo que voy a hacer es trabajar con el color fuerte y voy a decidir yo hacia dónde voy a generar mi sombra. Por ejemplo, mis sombras en este caso, yo las quiero más trabajadas en la parte de la base de arriba de la hoja. Entonces, fíjense cómo voy a generar este achurado por esta parte de aquí, más o menos de esta manera. Me voy sobre esta, de igual forma, empiezo a generar este achurado, estas líneas por esta parte de aquí, igual con estas. Empiezo a generarlas más o menos por aquí así. Y fíjense cómo es este sombreado que ahorita en este momento estoy metiendo le da un poquito más de profundidad a la hoja, le da un poquito de volumen al árbol, al pino en este caso en particular, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues simplemente crear ambientes, ¿no? Vamos a crear objetos a partir de trazos simples, no vamos a irnos sobre nada complicado. Fíjense cómo genero aquí el manejo del color principal y el manejo del sombreado sobre el mismo árbol y se empieza a ver algo muy interesante, ¿no? Cuando estoy trabajando con diversos tonos, como lo que ya estoy viendo más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, en general, lo que el ejercicio nos va a pedir es generar nosotros tres tipos de objetos en cuanto a plantas, árboles, arbustos, lo que ustedes quieran, más o menos de esta manera como los que yo estoy generando aquí. Ustedes pueden buscar ejemplos en fotografías, pueden buscar algo en particular que les ayude a generar precisamente los elementos, los árboles que necesiten, y a partir de eso se pueden basar y van a buscar trabajar con tres ejemplos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo aquí hice un pino, hice una pequeña planta, pueden generar un arbusto o incluso, lógicamente, pueden trabajar el clásico árbol, ¿no? Que el árbol es muy interesante porque el árbol ustedes lo pueden incluso trabajar con diferentes tipos de texturas en cuanto al manejo de la hoja. Por ejemplo, miren, me voy sobre el color claro y lo único que voy a hacer es esto. Voy a empezar a trabajar con una especie de trazo. Déjenme lo genero primero. Aquí está el trazo. Entonces empiezo a generar con una especie de trazo como si estuviera yo generando un trazo temblado. Y fíjense cómo le voy dando la forma, en este caso a la hoja, al bulto, más o menos de esta manera. Yo le voy a dar la dirección, lógicamente, y el tamaño que yo necesite trabajar. Fíjense cómo aquí sigo. Aquí empiezo a trabajar con la forma principal. Y por ejemplo, va a llegar un momento
Por ejemplo, si yo lo quiero dejar hasta aquí, lo puedo acrecentar, lo puedo irme yendo hacia otras direcciones, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor ya necesito yo trabajar con otro tipo de tono, en donde a lo mejor maneje un poquito más de sombreado, un poquito más de volumen sombreado. Entonces fíjense cómo manejo con pura textura, voy generando este trazo aquí por esta parte baja del árbol, por llamarlo de alguna manera. Incluso al empalmarlos, lógicamente hago el detalle de textura un poquito más oscuro, porque los estoy empalmando como tal. Los puedo ir separando un poquito para tratar de ir simulando yo que hay un pequeño degradado en el tono. Aquí incluso puedo cambiar hacia el tono claro y entremezclarlo. Y fíjense cómo no es más que pura textura, puro movimiento. Y ya después de acá arriba, tratando de simular que son tonos claros, pues yo puedo aquí rellenar con la misma textura de los tonos claros lo que estoy manejando. Pero si se fijan en general, el manejo de los tonos del color, que en este caso estoy manejando verdes, pero por ejemplo, si todo lo estamos haciendo con tinta negra, con color negro, en general el manejo de los oscuros y los claros es lo que le da el detalle importante, como lo vemos acá en el pino, ¿no? Entonces fíjense cómo trabajamos con textura, empezamos a hacer relleno por aquí, empezamos a hacer relleno por las zonas donde yo necesito que vaya sombreado, como lo estoy haciendo aquí, y voy dándole incluso el detalle de que se vea más tupidito, ¿no? Y se va a empezar a ver lógicamente mucho mejor. Entonces ya empiezo a meter tonos claros arriba, como lo que estaba haciendo ya hace un momento, para seguir rellenando con textura esto de una manera muy peculiar y que me ayuda de manera directa a generarle cuerpo, en este caso al árbol, al arbusto, a lo que yo esté generando, como un elemento de de un escenario en particular, ¿no? Entonces, ustedes van a trabajar tres elementos principales. Aquí lo interesante, miren, me voy a los tonos oscuros, puedo seguir generando tonos un poquito más hacia afuera, o sea, yo le puedo ir dando un poquito más de cuerpo al árbol, en caso de que así lo necesite, más o menos de esta manera, ¿no? El amontonar texturas, repito, siempre me va a ayudar a generar un poquito más de sombreado, a generar peso por cierta área del árbol, del arbusto. Incluso aquí puedo trabajar con un pincel más pequeño y puedo trabajar con lo siguiente, que son las texturas ya un poquito más aplicadas hacia el tronco como tal. Fíjense cómo este tipo de texturas me ayuda a generar todavía un ambiente un poquito más interesante al árbol, ¿sí? Que se pueden trabajar, digo, aquí lo estamos haciendo rápido, pero se pueden trabajar y pueden resultar con detalles muy interesantes de manera principal en donde yo pues esté generando la forma, ¿no? Donde yo prácticamente la esté trabajando, voy a ir generando de esta manera los trazos principales, ¿no? Aquí voy a bajar un poquito más el pincel, voy a dar un poquito más de grosor por cierta base, para dar un poquito más de sombreado, voy a bajarle un poquito más el tamaño. Por ejemplo, puedo generar con achurado ciertas sombras sobre el tronco, ciertas sombras sobre el árbol en sí, sobre el tronco en particular, y estas sombras, pues bueno, las voy a repetir sobre ciertas áreas principales del tronco en particular. Y así, ¿no? El chiste, repito, es generar ese trabajo de textura interesante que se entremezcle, en donde incluso yo pueda trabajar con fíjense cómo aquí con simples líneas, simples texturas, empiezo a generar como una especie de trabajo de arbusto, de zacatito. Puedo trabajar todavía con texturas aquí como de algún tipo de pasto, ir generando yo este tipo de textura, la largo hacia afuera. Entonces, es prácticamente interesante, repito, por el manejo de las texturas, del color, del relleno, etcétera, hasta comenzar a generar yo lo que necesito trabajar para mi composición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el ejercicio? Aquí puse tres ejemplos. Puedo realizar un cactus, puedo trabajar cualquier otro elemento, pero ustedes van a trabajar tres objetos relacionados con plantas. Tres objetos, pueden basarse en estos ejemplos, pueden generar otros, y van a mandar únicamente un solo archivo en donde ustedes hayan generado esos ejemplos de un árbol, de un pino o de otra planta en particular, y lo van a mandar al ejercicio que corresponde en relación a la unidad 6, y nos vemos en la próxima.